hablemos de los informes recientes, últimos, de reporte inmobiliario para conocer para dónde mirar propiedades, tanto en alquiler como compraventa, para dónde está el negocio y qué onda microcentro, cuándo se va a convertir en Mm. una ciudad para vivir. Bueno, la realidad es que todo el año pasado y lo que va de este año fue para el mercado inmobiliario básicamente la actividad, la compraventa de unidades usadas, de viviendas usadas. Esto generó un mayor volumen de compraventa, sobre todo a partir de la irrupción del crédito hipotecario. Y viviendas usadas, la realidad es que las viviendas a estrenar o los nuevos desarrollos justamente no están pasando por el mejor momento por una cuestión de el aumento de los costos de construcción medidos en dólares. Por ende, lo que uno podría apreciar en función de las perspectivas para este año es que la dinámica del sector inmobiliario siga por ese camino. Hoy los precios de cierre concretamente de los departamentos que se venden en la ciudad de Buenos Aires son sensiblemente inferiores a lo que cuesta reconstruirlos. Por ende, es una situación de precios que diría que es mucho más que razonable para aquel que tiene los fondos o bien puede calificar para comprar, para adquirir una vivienda. Eso, lo previsible es que durante este año se mantenga o incluso también muy previsible es que todavía aumente más el ritmo de actividad de este segmento, ¿no? Que es compraventa de viviendas usadas. Y estadísticamente los precios, ¿cómo están los precios promedios de estas operaciones que vos nos estás mencionando? Sí, el precio promedio del metro cuadrado para departamentos usados de cierre está cerca de los $2.100. $2.075 fue el último precio de cierre registrado del mes pasado. Eh, Ese es concretamente el precio de cierre. Y ese precio de cierre, con respecto al precio de cierre de hace un año atrás, fue un 15% superior. O sea que ese precio de cierre aumentó un 15%. Y aún así sigue siendo mucho más ventajoso con respecto a lo que aumentó el costo de construir ese mismo metro cuadrado. Eh, por ende, de vuelta, ¿no? Es como que el mercado durante todo el año pasado funcionó a partir de las compraventas de departamentos usados y lo más previsible es que durante este año esa tendencia se mantenga y también haya aumento de precios, pero también con respecto a esto hay que ser claro. El aumento de precios en un mercado como el inmobiliario, que es muy heterogéneo en función de localización y de producto, porque no funciona lo mismo, obviamente, la compraventa en un barrio como Palermo o como Belgrano que en un barrio como Parque Chacabuco, como Parque Patricio, como Boedo, como Villa Soldati, son mercados absolutamente diferentes. Entonces, es probable que en los mercados donde más hay actividad, donde siempre hay actividad, que son los barrios más del corredor norte en la ciudad de Buenos Aires, ahí pueda haber un ritmo de precios de crecimiento de precios superior al que pueda haber en los otros barrios, ¿no? Donde
no es tan usual que siempre se vendan propiedades, o que obviamente se venden, pero en menor cantidad de lo que se venden en barrios como Palermo, como Caballito, como Belgrano. Justo le iba a preguntar, José, cuáles eran los barrios más baratos. Y bueno, nombró algunos, efectivamente esos, Parque Chacabuco, Parque Patricios, Boedo, Villa Soldati, ¿y cuáles más? Y en general, salvo Caballito, igual incluso sectores de Caballito también están, no están dentro del top, determinados sectores del barrio Caballito, pero yo, para simplificarlo, diría todo lo que sea en el corredor sur y oeste de la ciudad de Buenos Aires, en líneas generales, tienen precios mucho más competitivos, incluso Flores, por ejemplo, que es un barrio que está bien comunicado, en la zona, ¿no?, cercana a la avenida Rivadavia, a la avenida Juan Bautista Alberdi, y ahí hay precios que están por debajo de estos 2.100 de promedio que yo mencionaba, que están más cerca de los $1.700 en metro cuadrado, e incluso en menos de eso en otros barrios, y que son zonas que obviamente van a tender a reactivarse a partir del crédito hipotecario. Sí, eso marca habla mucho de que hay mucho, e incluso escribanías saturadas con los créditos hipotecarios. Habla muy bien de eso. Quería preguntarte, estamos hablando de barrios baratos y de barrios caros. ¿Y qué pasa con los tradicionalmente caros como Recoleta? ¿Qué ha pasado con esos barrios? Porque hay cosas hay barrios que se han como revelado, como por ejemplo Chacarita, Coglan, Colegiales, y barrios tradicionalmente caros como Puerto Madero y Recoleta. ¿Qué pasa con esos barrios? Bueno, sigue manteniéndose dentro de un segmento de valores altos. Puerto Madero, concretamente, es como barrio en sí mismo el barrio que tiene los valores más caros de la ciudad, o sea, donde están los valores superando los $5.000 en metro cuadrado. Entonces, como barrio en general es el que tiene los valores más altos. Y Recoleta, Palermo, Belgrano, y siempre dependiendo de sectores, ¿no? Porque hay sectores, por ejemplo, de Palermo, en determinadas localizaciones puntuales, Avenida del Libertador, o que en determinados emprendimientos que tienen vistas al río y demás, que todavía pueden llegar o incluso superar ese valor general de Puerto Madero, pero esos son casos puntuales o localizaciones puntuales. Cuando hablamos de todo el barrio, está un poco por debajo de Puerto Madero. Lo consultaba porque vi como un top 10, salió, ahora no me acuerdo el medio, mala mía, porque no lo puedo citar, pero había como un top 10 por metro cuadrado, y me llamó la atención algunos puestos, por ejemplo, Villa Urquiza, me llamó la atención Chacarita, como que está por encima de Recoleta y de barrios como Barrio Norte, que históricamente tenían otros precios y que de repente se vieron superados por esta incipiente, o ya no, ya categórica capitalización de barrios como Chacarita, Colegiales, Coglan, Saavedra mismo, ni hablar de Núñez, que estaban como en los primeros puestos. ¿Puede ser así o es como puede ser un dibujo? No diría que es dibujo, sino que tal vez esas conclusiones se saquen en función de valores, oferta y o sea, todo el barrio. O sea, eso no involucra todo el barrio, porque, por ejemplo, Chacarita es muy grande y donde los valores crecieron en Chacarita es en determinado lugar o localización. Cercano a Palermo. No en todo Chacarita, claro. O lo mismo pasa con Colegiales. Villa Urquiza sí tuvo una fuerte revalorización y en un momento también con mucha actividad de construcción de emprendimientos nuevos, que todavía sigue hoy, y sí Villa Urquiza se valorizó mucho, sí Núñez se valorizó
mucho también, pero lo otro de Chacarita y demás, todo eso son lugares, digamos, no es la totalidad del barrio, no es Ujú. la totalidad, no se lo puede decir. Como totalidad del barrio, Recoleta sigue teniendo un fuerte reconocimiento fuera de lo que es incluso para el habitante de la ciudad de Buenos Aires como un lugar reconocido para gente del interior, para gente del exterior. Entonces sigue manteniéndose dentro de los barrios más caros. Y después Microcentro, lo otro no es que, digamos, que haya que desconocerlo, la fuerte revalorización que tuvo el barrio Núñez y también el de Villa Urquiza. Microcentro y tribunales está vacío hoy Ujú. por hoy de oficinas. Hay algunos movimientos sospechosos, entiéndase, por inmobiliarias grandes comprando pisos enteros, no en gran cuantía, pero ya empiezan a escriturar unas cuantas inmobiliarias, creo yo, intuyo, para, bueno, a la postre, cuando se defina esta conversión del barrio, bueno, venderlo, efectivamente. Eh, ¿Qué onda con Microcentro? Es desde hace años, ¿no? Y sobre todo después de la pandemia, el potencial, ¿no? Siempre la promesa del gran potencial y que sinceramente lo tiene el potencial. El centro de la ciudad de Buenos Aires tiene un potencial enorme de desarrollo, de revalorización. Pero la A mugre y la partir inseguridad que hay, te la regalo, ¿eh? Sí, sí, pero por eso, potencial, por eso, como otros sectores también de la ciudad, ¿no? En el cual hace falta, eh, digamos, ahí no es solamente una actitud de micro del segmento inmobiliario, de comprar, de rehabilitar edificios que eran de oficinas y pasarlo a un uso residencial. No va a cambiar solamente con eso, sino con un fuerte apoyo de lo que se haga en el espacio público. Y lo que se hace en el espacio público depende de el gobierno de la ciudad fundamentalmente, que tiene que ver con Pero, cuestiones de seguridad, una de ellas. está bien, pero hay una Y tendencia que no es menor. Yo no sé, que medio analizo, o por ahí me equivoco, pero que el grupo IRSA haya comprado el edificio del Plata y planifique. A ver, estoy sí, atando sí. todo por ahí, ¿no? Ujú. Conexión. A ver. IRSA, sabemos de quién es. Sí, sí, sí. Elstein Sí, sí. Elstein, ¿no? El dueño de todos los shoppings y Banco Hipotecario. y Banco Hipotecario. Es muy amigo de Javier Milei. Sí, De hecho, estuvo en uno de sus en uno de hoteles. los hoteles. El grupo IRSA compró el edificio del Plata, planificando viviendas Sí. muy importantes. Un edificio, sabemos cuál es el edificio del Plata, Ay, donde ¿cuál es? ¿Cuál es? el que está ahí en Cerrito, no, en Cerrito no, en 9 de julio, del lado Don- de Carlos Pellegrini, donde donde ibas a pagar la multa. tradicionalmente funcionaba Claro, la municipalidad de la ciudad de exactamente. Buenos Aires Ibas a pagar y las el multas gobierno de la ahí. ciudad. Exactamente. Bueno, Exacto. todo ese edificio monstruoso lo están convirtiendo en un edificio para viviendas a todo lujo. Yo no sé si invertiría en un lugar donde por ahí no va a funcionar la cosa, ¿no? Aparte, teniendo el olfato que tiene Alstein, Sí. ¿no? Ujú, ujú, Entonces me parece que ujú. eso puede marcar una tendencia en el mercado inmobiliario o no. Eh, Creo que le falta como para que realmente es bueno, es positivo, es parte de cuando se habla de algunas formas de rehabilitar sectores urbanos, se habla de acupuntura urbana. Muy Acupuntura bueno eso. urbana, ¿qué quiere decir? Hacer en determinados puntos generar determinada cuestión que atraiga a otros. Claro. Entonces, esto es bueno y es positivo. Y obviamente, con un edificio que es emblemático, recuperarlo, pasarlo a lo residencial es una buena señal y que venga por el lado también de una empresa desarrolladora como IRSA. Eso es una Claro. buena señal. Ahora,
hay que acompañar con otras que tal vez no estén pegadas, que estén a 5 cuadras, 6 cuadras y demás, y en el medio se empieza a generar una trama como una telaraña de cuestiones positivas que van pasando. Y todo eso, obviamente, con una fuerte presencia de en el espacio público de los actores que tienen que estar interviniendo en el espacio público. Y en este caso tendrá que ver con el tema seguridad, tiene que ver con el tema de cómo trabajar todo lo que tenga que ver con arbolado, Sí, con iluminación, luminaria, iluminación, sí, 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 con tal cual, equipamiento urbano. tal cual. Exacto, Tal exacto. cual. José, te agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con vos. Ha sido muy amable y clarísimo, sobre todo, acercándonos el mundo inmobiliario. Que tengas buen día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.